Bé, doncs, passem a la següent taula, que va de calendaris. Primer de tot, el doctor Valentí Pineda, que és pediatre, infectòleg de l'Hospital Partaulí, membre del Comitè de Vacunes Catalana i també de l'AEP. Ens parlarà de les novetats en el calendari de l'AEP d'aquest any 2023, que ha canviat el seu nom. Ara es comença a dir calendari de vacunes i immunitzacions. I aquest és un canvi que creiem que és molt important. I després la Montse Martínez, que és la cap de servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ens parlarà... Ens parlarà sobre els calendaris de rescat. Així doncs. Bueno, buenas tardes. Primero, agradecer una vez más a la organización el estar aquí o poder estar aquí compartiendo los calendarios y también a la EP y al Comité Asesor de Vacunas, porque todo el trabajo que veréis aquí lo hacemos de forma conjunta y son decisiones que tomamos entre dos personas que luego veréis al final. En principio, el título de mi charla es las novedades en el calendario asesor de vacunas que muestra la EP cada año, este año pues el 2023. Pero antes de empezar a hablar de las novedades, que este año son muy pocas, quisiera romper una lanza, más que una lanza, explicaros los cambios en el calendario estatal financiado de las comunidades autónomas en España, porque creo que en el 2023 este calendario prácticamente se ha unificado al que la Asociación Española de Pediatría publica cada año. Quedan algunas cosas y las comentaremos luego, pero yo creo que es muy importante saber el esfuerzo que se ha hecho en la ponencia de vacunas y en el Consejo de Salud Pública de España, pues los cambios para el 2023. Bueno, pongo mis confites exteriores, aunque está Valerio, no sé si está. No sé. Nosotros estamos acostumbrados de alguna manera a manejar 3 calendarios infantiles de vacunaciones. Es el financiado, el del calendario llamado Para toda la vida, que es el que publica el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Salud. Luego tenemos en las comunidades autónomas nuestro propio calendario. Hace unos años eran prácticamente idénticos, pero en los últimos años han ido cambiando las diferentes comunidades autónomas. Todos sabemos un poco por qué, pero es difícil demostrarlo, pero son diferentes y este año, por ejemplo, el último, veréis que las diferencias son bastante marcadas. Y luego tenemos el calendario de la Sociedad Científica Pediátrica más importante en nuestro país, que es la Asociación Española de Pediatría, que a través de su Comité sobre Vacunas pues, publica un calendario anualmente. Siempre hemos estado con estos 3 calendarios y seguimos estando con estos 3 calendarios. Siempre habíamos hablado de que era un camino a 2 o 3 velocidades, ¿no? Decidir qué vacunas, qué no vacunas, qué calendario seguir o qué no seguir, pero este año el calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud Español ha hecho unos cambios que son, yo creo, muy importantes. El primero es que la vacunación frente a meningo B va a estar financiada en todas las comunidades autónomas y dan tiempo para 2023-2024. Ahora veréis que en Cataluña ya empezamos en marzo del 22, todos nacidos en enero del 22, pero que es un paso muy importante en la vacunación frente a meningo B en los lactantes. También para este año se anuncia como vacuna financiada la VPH en varones y también dan tiempo a que se incorpore hasta el 2024 en todas las comunidades autónomas. También aquí Cataluña es la primera que empezó en octubre del 22 en varones y ya hemos vacunado una primera temporada, una primera corte en las escuelas en octubre de este año pasado.
Y finalmente también se incorpora la vacuna de gripe en niños sanos de 6 meses a 59 meses y se da tiempo a las comunidades autónomas a realizarlo hasta el 2024. También aquí hay alguna comunidad autónoma que ya ha empezado. Nosotros en Cataluña empezaremos esta temporada que viene, en octubre, y realmente pues, son 3 cambios muy importantes que reducen las novedades de nuestro calendario de la EP a pocas cosas. Hay diferencias entre las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, meningo B actualmente ya la ponen en Castilla y León desde junio del 2019, en Canarias desde el 2019, en Andalucía del 21, en Cataluña del 22, en Galicia del 22 y en enero del 23 la incorporan a Madrid y Navarra. O sea que es un calendario sistemático y hay ya comunidades que se han adelantado a esta decisión. Y la vacunación de la gripe ya se está poniendo en Andalucía, se ha puesto en Andalucía esta pasada temporada con vacuna intramuscular inactivada, con una sola dosis, en Galicia y en Murcia. Y la vacuna de VPH en varones, como os decía, empezamos primero en Cataluña, pero también Valencia para septiembre del 22, Galicia, Murcia y en enero del 23 la incorporan Andalucía, Castilla y León y Madrid, con lo cual estos cambios de 2 años, 23-24, muchos ya están en las comunidades como vacunas financiadas. Hay una última cosa, que eso sí que no me gusta, pero que es así, que incluso hay vacunas que no se recomendarán, por lo menos a corto plazo, como financiadas por el Sistema Nacional de Salud español, que algunas comunidades las ponen, ¿no? Y estas son vacunas como meningo tetravalente a los 12 meses, que lo están haciendo Andalucía, Baleares, Castilla y León, Galicia, Murcia y Melilla. La vacuna de centrosferina en adolescentes, que veréis que en el CAP de la EPEP la recomendamos hace muchos años, se está poniendo en Asturias desde hace tiempo. Y la vacuna frente al rotavirus, se ha visto esta mañana, hay una comunidad autónoma que está vacunando frente al rotavirus y no a los prematuros, que esto en principio todas las comunidades autónomas tenemos gratuita a rotavirus en prematuros, sino a todos los niños lactantes sanos en los primeros meses de vida. Dicho esto, pues podemos decir, yo creo que es importante a cada uno lo que es, y yo creo que este cambio es muy importante, que el calendario vacunal del Ministerio de Sanidad de 2023 supone un importante avance respecto a los últimos años, ya que se han incorporado vacunaciones propuestas por la Asociación Española de Pediatría y dicho por ellos mismos desde hace años, como meningo B, como gripe o como VPH. Con lo cual, bueno, en principio nos quedan algunas cosas, pero no tantas como las que habían hace un par de años de diferencias o de calendarios distintos referente o comparando el calendario vacunal sistemático financiado o el calendario vacunal que propone el CAP de la EP. Para este calendario de 2023, el CAP de la EP pues, es un calendario que está publicado en la revista Anales de Pediatría como cada año, en enero, y lo tenéis, aparte que tenéis la página, tenéis todo para entrar, tenéis la publicación, los calendarios, etcétera. Nosotros, en principio, las recomendaciones las hacemos, evidentemente, basadas en la efectividad, eficiencia y seguridad de todas las vacunas que proponemos y, evidentemente, teniendo en cuenta la epidemiología de estas enfermedades en nuestro país. Tenemos fuentes de información, que son todas estas, están también puestas en la publicación de calendario, en la página del CAP de la EP de la Asociación Española de Pediatría. Y como novedades del 2023, ya os digo que hay pocas. La primera y más importante, lo ha dicho Isidra al principio, es el cambio del nombre del calendario. Hemos cambiado el nombre y lo llamamos inmunizaciones, con la idea, no se le escapa a nadie, de empezar por primera vez en un calendario vacunal de la EP con la recomendación de un anticuerpo monoclonal, ¿vale? Que ya hemos hablado esta mañana y en principio es el que nos hace cambiar el concepto de vacunaciones a inmunizaciones, porque un monoclonal no es una vacuna y es una inmunización pasiva, con lo cual tenemos que cambiar el nombre y así lo hemos hecho. Hemos unificado los apartados de las vacunas pentavalentes y hepatitis B en el apartado puesto en la hexavalente, que es como debe ser. Y bueno, lo que os decía, el cambio de calendario es porque recomendamos nirsevimab, anticuerpo monoclonal frente a VRS, en lactantes menores de 6 meses y hasta los 2 años en los grupos de riesgo. Otros hechos, y esto no es novedad, esto de alguna manera pues lo ponemos o aparece cada año, intentar o solicitar nuevas formas de financiación para las vacunas que no puedan ser financiadas y
reivindicamos siempre la creación de un Comité Nacional de Inmunizaciones en el que participemos todos, ¿no? Como se hace en Estados Unidos o Inglaterra o Alemania, ¿no? Que en principio en los comités de vacunas están representados no solo los miembros de salud pública, sino también pues, los pediatras, familias, etcétera, asociaciones de enfermos, etcétera, etcétera, ¿no? Es un tema que estaría bien, aunque he empezado diciendo que el calendario cada vez se nos parecía más, y eso ha sido gracias a que la relación con la interterritorial y con la ponencia de vacunas en concreto y la EP, yo creo que cada vez es mejor. Dicho esto, voy a comentar solo 6 cosas, iré rápido porque muchas de ellas se han comentado. Estas no son novedades, pero son pequeñas diferencias que arrastramos ya desde hace unos años. Hablaré de rotavirus, pero prácticamente nada, porque se ha hablado todo, de meningotetra a los 12 meses, de la tosferina en adolescentes, de la gripe, os diré algo sobre la intranasal, del SARS-CoV-2 y del anticuerpo monoclonal frente a VRS en el Serimab. De rotavirus, sabéis, las recomendaciones son estas, tenemos 2 vacunas en 2 o 3 dosis, una tiene que terminar las 24 semanas, otra las 33, en principio son 2 vacunas, ya lo ha explicado Mar esta mañana, eficaces y en principio no tenemos que hablar de eso. Sí que ya lo han puesto esta mañana, bueno, sí, esta mañana es un poco el esquema para si retrasáis la vacunación, que no debería, porque cualquiera de las 2 vacunas debería iniciarse la primera dosis antes de los 12 meses de vida, porque la invaginación sería más frecuente si se inicia más tarde, pero no es imposible terminar una vacunación aunque se empiece tarde. Y aquí un poco son los timings, una con 2, otra con 3 dosis, con las diferencias mínimas o separaciones mínimas de 4 semanas entre las dosis para poder de alguna manera calcular rápidamente si estamos a tiempo de completar una vacunación de 2 o 3 dosis. Este es un esquema que hace un miembro del Comité de Vacunas, que es un crack, y que bueno, es el que hace todos los esquemas dentro de la página. Esto es lo que pasa cuando se vacuna, lo ha explicado Mara esta mañana, estos son los trabajos de Valencia, que con coberturas de 42% tiene una disminución de rotavirus de una forma muy, muy importante. Los trabajos de Mara y de su grupo en Fisabio pues lo demuestran y hace años que están detrás de ello, desde 2011 me parece que hicieron las primeras publicaciones. Aquí tenéis un poco, también lo habéis visto y está en la página del Comité de Vacunas, donde está el calendario, pues cuando habla de vacuna rotavirus, en principio pues está la ficha que va muy bien para saber desde cuándo podemos vacunar, las distancias, etcétera, etcétera. Esto es un mapa sobre rotavirus que estaban discutiendo esta mañana si estaba en verde antes o después de la vacunación en Castilla y León. Yo no sé si a veces ponen en verde porque saben que hay una comunidad científica, una sociedad científica importante de peso, en este caso la EP, y consideran que está recomendada en aquel país porque su sociedad científica entienden que es la que decide la vacunación. Podría ser una explicación. En algunos mapas de estos, ahora que he estado trabajando en VPH, en principio a veces lo dicen, que lo ponen porque las comunidades científicas de aquel país lo deciden, pero bueno, está en verde, pero no está financiada y solo en Castilla y León. Recordar la vacunación en prematuros, que es gratuita y que no se está siguiendo bien. Las coberturas son bajas en la mayoría de comunidades autónomas españolas y esto es muy importante. A veces, entre que no lo hace la neonatología y en primaria llegan o no llegan tarde, pues no hay manera de tener este tema, en principio, bien controlado. En cuanto a meningotetra, este sería el esquema recomendado por la EP, vacunación de meningo C a los 4 meses, esperando trabajos o ensayos que demuestren que una dosis por debajo de los 12 meses sería suficiente. Actualmente, todas las fichas técnicas de las vacunas frente a los 4 serogrupos de meningo obligan a poner 2 dosis por debajo de los 12 meses, con lo cual, mientras sea estas 2 dosis, nadie cambiará esta pauta. Cuando sea una sola dosis de mentetra, pues quizá. Pero lo que recomendamos es una dosis de meningo C a los 4 meses, una tetravalente a los 12 meses, otra a los 12 años y luego esta recuperación en catch-up de los 13 a 18, que esto está prometido por el Consejo Interterritorial, pero que según la comunidad autónoma pues tiene unas coberturas, este grupo de edad de 13 a 18 bastante bajas.
En cuanto a difteria tetanus-tosferina, aquí tenemos expuesto las posibilidades, ¿no? En hexavalente, a los 6 años, sabéis que a los 6 años se debe poner una DTPA, en principio con polio, porque desde que disminuimos la pauta de 3+1 hexavalente a 2+1 en el 2016, pues nos quedamos con una dosis menos de polio, y todo el mundo aconseja que cualquier criatura debería llevar un mínimo de 4 dosis de polio en su vida, con lo cual si hacemos el 2+1 nos obliga a hacer la vacuna de la polio a los 6 años. Y estos son los preparados que han salido nuevos hace unos años, el Tetraxim, por ejemplo, y que son luego Infanrix y IPV, que depende de cada comunidad autónoma, y sus concursos, pues estará una y estará la otra. Sabéis, en embarazadas, y lo que hace años que estamos recomendando en la EP es la vacunación de tosferina en adolescentes, sobre todo desde que se vacuna con acelulares a los 6 años. Ya antes la inmunidad disminuía y seguro que prácticamente no existía en la adolescencia. Desde que trabajamos con vacunas acelulares y de baja carga, en principio esto está claro que el adolescente no presenta anticuerpos contra tosferina o muy bajos, y por eso recomendamos esta vacunación en adolescentes. En cuanto a la gripe, bueno, ya habéis visto que se empieza en toda España la vacunación de la gripe, algunas comunidades autónomas ya han empezado y otras lo harán esta próxima temporada. Nosotros recomendamos en el CAP de la EP la vacunación de la gripe en niños sanos de 6 meses a 59 meses desde el año pasado. Este es el segundo año que lo recomendamos. Y solo quería deciros 4 cosas sobre la vacunación intranasal. Es una debilidad mía, porque es una vacuna que de alguna manera simula la infección, y si vacunáramos como hacen los ingleses a muchas cohortes, ellos vacunan hasta los 16, 17 años de vida, veríamos que la vacunación intranasal puede evitar la infección y puede disminuir la transmisión de la enfermedad. Con lo cual, yo creo que esto es la gran diferencia entre una vacuna inactivada y la intranasal, aparte de la comodidad de la intranasal, es un poco pues, llegar a una protección de grupo importante y proteger a nuestros adultos que, nos guste o no se vacunan de la gripe, ni creo que se vacunarán mucho. Esto es un trabajo, es una charla de Gomerrial. Gomerrial es un inmunólogo que trabaja con Martinón en Galicia y que para mí es uno de los inmunólogos que se dedica a vacunas más importantes que hay en nuestro país, y aquí un poco pues está, de alguna manera, pues en estos trabajos pues dice pues que la intranasal hace una protección, que dice él, de frontera, de barrera, con lo cual evita la infección. Esta la intramuscular no lo hace. Probablemente la intranasal dé anticuerpos circulantes en menor grado que la inactivada o que la intramuscular, pero a nivel de la nariz, en principio la inmunidad es muy similar, o un poquito menos solo que la infección natural, con lo que puede entenderse que puede evitarse la transmisión de la enfermedad. Es un trabajo que habla que de 2 a 17 años tiene una mayor efectividad que las inactivadas, protección frente a variantes no concordantes y mayor duración de la protección. Y un poco las ventajas e inconvenientes que Gomerrial dice en sus charlas es que la protección, que la intranasal tiene protección en la frontera, en la puerta de entrada del virus, con lo cual puede evitar la infección. Da una inmunidad esterilizante, actúa sobre la transmisión, que creo que es lo más importante. Si se hacen grandes cohortes, si vacunamos solo hasta los 5 años, probablemente esto no se vería, pero si hacemos coberturas en otras edades, quizás sí. Y los inconvenientes es la limitación en su uso, porque bueno, hay algunas contraindicaciones, depende de enfermedades de base, etcétera. Inmunidad sistémica no es muy alta, y el falto de correlato de protección, que bueno, están en ello. En cuanto a COVID, no me voy a extender, solo os pongo esta tabla, porque esta tabla de alguna manera ya pone en el tablero pues todas las edades de 6 meses a 18 años, todas las vacunas, las monovalentes y las bivalentes. No me voy a entretener porque las bivalentes por debajo de los 12 años no se pueden dar como prima vacunación, por encima de los 12 años sí. Y bueno, de alguna manera, si algún día pues tenéis la oportunidad o tenéis que vacunar a niños de esas edades, pues evidentemente saber que estas vacunas existen y que están muy bien conceptualizadas aquí en el apartado de COVID del manual de vacunas, ¿vale? Esto es también un gráfico muy chulo, que esto es para lo que hicimos el año pasado. El año pasado recomendamos de 5 a 11 años. Y de alguna manera este año la nuevo es que recomendamos de 6 meses a 59 meses. Hay 59 meses, a 5 años de edad. Tuvimos muchas discusiones y, como en cualquier sitio, pues todo el mundo opina y luego pues se decide lo que decide la mayoría.
decidimos aconsejar o recomendar la vacunación de 6 meses a 5 años solo en niños con patología de riesgo. La EP consideró niños de patología de riesgo a los del famoso grupo 7 del Ministerio de Salud, cardiopatías congénitas, anomalías estructurales, asma grave, etcétera, y en eso coincidimos parcialmente con lo que posteriormente publicó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que también recomiendan de 6 meses a 59 meses grupos de riesgo, pero en su caso la lista de factores de riesgo es algo menor. Bueno, en principio lo que queda claro es que es una edad complicada, con coberturas que probablemente serán bajísimas, ya lo han sido o lo son los de 5 a 11 años, que no hemos llegado ni al 35% en Cataluña, por ejemplo, ni al 40% en el global de España, pero bueno, ahí queda que la recomendación a esta edad en grupos de riesgo existe. En cuanto a Nirsevimab, inmunofluorescencia de UPRS, pues he tenido la oportunidad de hablar durante 20 minutos esta mañana y no os explicaré nada más que lo que ya os he dicho. O sea, no, tenemos mucha ilusión en esta recomendación. Pusimos por debajo de 6 meses, pero veremos a ver cómo cuadramos eso para tener probablemente una cohorte entera. Yo creo que lo lógico sería vacunar una cohorte entera, o sea, todos los niños que nacen a partir de ya veremos cuándo empezamos, si empezamos este año o el que viene, si empezamos este año, todos los niños nacidos a partir de abril, marzo-abril del 23, recibirán todos, conforme vayan naciendo, una dosis de Nirsevimab y, excepto los de factores de riesgo que podremos llegar hasta la segunda temporada, irán recibiendo esto. Veremos qué deciden las comunidades autónomas, veremos qué decide el Consejo de Salud Interterritorial, pero esto sería una posibilidad bastante factible. El Nirsevimab, a la hora de conocerlo un poquito más, es Beyfortus, que ya os he dicho esta mañana que se aprobó por la EMA el 4 de noviembre del 22 y que evidentemente hay recomendaciones de la CIP, como os decía. Hay esquemas para poder administrarlo, niños que han nacido fuera de la temporada y que tengan menos de 7-8 meses cuando empieza la temporada, y luego a partir del inicio de la temporada, los que van naciendo hasta el final de la temporada van recibiendo la dosis, unos en el hospital, otros probablemente en primaria, y veremos a ver si esto se puede llevar a cabo, pendientes mucho también del coste de este fármaco, y veremos a ver cómo termina, ¿vale? Y de eso es todo. Yo solo quiero dar gracias. Este es el Comité sobre Vacunas de la EP. Yo estuve hace unos años, 11 años, estuve 7 o 8 años y salí hace 11 años. Yo he vuelto a entrar hace 1 año y medio aproximadamente y bueno, estoy muy orgulloso de volver a pertenecer a este comité porque todas esas personas que veis aquí, no sé si van con Rolex o no, pero dedican su vida a la difusión de vacunas y a la difusión de conocimientos en vacunas y no os podéis imaginar las horas que se dedican. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, como no, dar las gracias a la Societat Catalana de Pediatría para darme la oportunidad de estar aquí con ustedes esta tarde. Y la otra es deciros que va a ser difícil superar la anterior mesa con un tema como este. Ya lo saco, es un tema difícil. De hecho, cuando me lo plantearon, la dificultad estaba en decir, bueno, puedo sacar las tablas de calendarios de vacunación de rescate, que vosotros sabéis, que interpreto que la mayoría sois de aquí de Cataluña y por lo tanto las conocéis, acabar la presentación, quedarme ahí, pero creo que el tema es lo suficientemente importante como para explicaros y para sacar un poco de luz a este tema, que la verdad es que, bueno, por ahí han salido alguna enfermera que tienen dificultades en el tema de la administración y tal, y es un tema que en pediatría pues puede dar muchos dolores de cabeza porque no es fácil. Hemos hablado de muchas cosas esta tarde y durante la mañana y la verdad es que acaba siendo un puzzle y un dolor de cabeza muchas veces, no tanto hacer y programar un calendario de vacunación infantil en un niño que no haya seguido el calendario de vacunaciones por muchos motivos. Este lo habéis visto durante el día de hoy, os lo sabéis, no entraremos, pero sí que os lo he puesto porque nos centramos aquí, hablamos de niños y niñas, por lo tanto, nos centramos en esta parte del calendario de vacunaciones y la otra es que ya hemos visto que estamos todos muy contentos de la evolución que ha hecho el calendario de vacunaciones estos 2 últimos años.
Hemos trabajado mucho en ello, valga la frase, pero lo importante aquí es que estamos introduciendo nuevas vacunas, nuevos antígenos en el calendario de vacunaciones y esto la verdad es que cada vez nos dificulta más cómo poder montar ese Tetris, ese puzzle a la hora de poner vacunas, no poner. Ya habéis visto que, por ejemplo, en los 2 meses, pues mira, nos llevamos 2 pinchazos, pero en los 4 meses, 3, perdón, que falta aquí es que veía el de esto ya, perdonad son las horas. Pero que esto se acaba complicando, yo hasta me equivoco, ¿lo veis? No pasa nada. Se acaba complicando. ¿Cuántos de vosotros os encontráis alguna reticencia a la hora de poner más de 2 vacunas a un niño pequeño o niña? Todos. ¿Qué pasa cuando nos viene algún niño o niña que no ha seguido el calendario, viene por el motivo que sea y hay que acelerar este calendario y hacer una pauta de rescate? Pues que tenéis que trabajar en este Tetris y es muy importante y son aspectos prácticos, pero que os complican la vida, la verdad, de una manera importante en vuestro día a día. Y otro aspecto importante que quiero dejar claro es que el calendario de vacunaciones sistemáticas está pensado para poner y recomendar las vacunas según edad para todas las personas hasta la edad adulta, otros aspectos importantes. Nosotros vacunamos prácticamente de la mayoría de cosas en la infancia, pero ya sabéis que desde hace unos años trabajamos para las vacunas para toda la vida. Por lo tanto, estas pautas de rescate se nos van a ir alargando, no solo en la infancia, sino también en la adolescencia y también en la edad adulta. Por lo tanto, ya hemos de empezar a pensar en global y el calendario de vacunas también está pensado para que estas vacunas se administren en el momento adecuado y esto es un factor importante que vamos a tener en cuenta a la hora de programar aquellas vacunas que nosotros tengamos que reprogramar porque no se han puesto con anticipación. ¿Por qué? Porque pensamos en la protección de estos niños, en la infancia, niños y niñas, que lo que tienen que hacer es ponerse las vacunas cuanto toca y esto suele ser antes de que puedan estar expuestos a cualquier tipo de enfermedad, ¿de acuerdo? Esto es otro aspecto que se nos tiene que quedar grabado para ir pensando en estas cosas. Y luego, pues en la práctica diaria, ¿con qué cosas os encontráis? Pues con multitud. No es solo niños y niñas que vienen de otros países, migrantes, sino que nos podemos encontrar multitud de situaciones que hagan que nosotros nos tengamos que replantear el calendario de vacunaciones de ese niño. Nos podemos encontrar con contraindicaciones temporales, por ejemplo, esto suele pasar muy a menudo, con la aceptación, que es un tema que se ha hablado en la anterior, que me acordaré todavía de tu residente, porque ha sido muy impactante, pero que nos lo encontramos diariamente, o sea, es un aspecto que nos encontramos diariamente. ¿Y esto qué os hace? Pues hablar del tema de la negociación, que ha salido también en la mesa anterior. Muchas veces vosotros tenéis que negociar qué vacuna se pone, qué vacuna no se pone, porque ya hemos visto que la aceptación de la vacunación también depende de muchos aspectos y hay veces que aceptamos unas cosas, no aceptamos otras, por lo tanto hay que negociar y nos podemos encontrar que la aceptación de la vacunación nos obligue a replantear un calendario de vacunaciones. ¿Qué más? Las personas que se desplazan de otro país, ya lo hemos dicho, las que se van a otro país, tenemos muchas familias que vienen aquí, que se han desplazado previamente, pero que esos niños son niños viajeros habituales que se van a desplazar a los países de origen de sus progenitores. Por lo tanto, esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar y decidir qué vacunas hay que poner y qué vacunas no hay que poner. Aquí saltaré una lanza también en una diferencia que tenemos en Cataluña, que hay que decirla, que es, por ejemplo, la hepatitis A. Nosotros vacunamos a los niños y niñas y esto es una facilidad a la hora de replantear los calendarios y las recomendaciones de vacunación. Otra cosa, pues es la interrupción por motivos de salud. Los que tenemos niños pequeños, ¿cuántas veces no hemos tenido que retrasar las vacunas por motivos de salud de nuestros niños? Esto es habitual, en pediatría os lo encontráis cada día, por lo tanto, tenéis que siempre estar pensando en qué vacunas le tocarán, cómo adapto con la siguiente vacuna que le toca, los meses donde se encuentra. Esto es muy complejo y es importante tenerlo en cuenta. Y otra cosa que aquí me gustaría decir es que hablar y hacer un pequeño inciso, será rápido porque intentaré rápido, en el tema del registro.
súper importante. No toca en esta mesa, pero sí que es importante para que vosotros podáis tomar decisiones correctas. Insisto, tenemos muchas herramientas. Los que trabajáis en la atención primaria tenéis el ECAP, por ejemplo, que os facilita bastante la vida, pero también os tengo que decir una frase que estuvimos tentadas de poner en su día y que esto me lo agradecerá una persona que no está aquí, pero que conoceréis, que es Lana Reñé, y es que ECAP propone. Quien piensa es el profesional sanitario, ¿de acuerdo? Entonces, es súper importante que todas las propuestas sean verificadas por todos vosotros antes de tomar cualquier otra decisión. Y luego, pues, los antecedentes de vacunación de personas que o no conocen o desconocen o no sabemos, y esto es muy importante poder tomar una decisión vosotros, porque quien acaba aceptando la vacuna, si se pone o no se pone, y el antecedente de vacunación es el profesional sanitario que va a hacer el acto vacunal. ¿De acuerdo? Esto es un poco como lo que hablábamos de la prescripción. Quien acaba tomando la decisión y la responsabilidad sois vosotros en el momento que se decide si se ha de poner una vacuna o no se ha de poner. Y esto es lo que veis muchas veces. ¿Y qué hacemos ante esto? Pues pasarlo bastante mal, porque tenemos muchas dificultades para poder averiguar qué es lo que en estos dos casos llevan estos dos niños o niñas, ¿de acuerdo? Esto es lo que os encontráis cada día. Ya os he dicho que no me voy a centrar en esto porque hay muchas otras cosas que a veces no caemos, pero hay que tenerlas en cuenta. Pero esto es vuestro día a día. ¿Y qué hacemos ante esto? Pues ante esto, primero, hay que hacer una correcta valoración de los antecedentes de vacunación. Recomendación, pues hacerse un esquema, porque muchas veces es lo que acabamos haciendo. Tenemos herramientas como el ECAP, que ya tienen los algoritmos cargados por detrás, pero insisto, el ECAP no piensa, por lo tanto no tiene en cuenta cosas que vosotros sí debéis haber valorado en la decisión de los antecedentes de vacunación. Documentación en el caso de migrantes, y ahora os voy a enseñar también pues, que tengáis en cuenta los calendarios de los países de origen para tenerlos en cuenta a la hora de intuir qué llevan estos dos niños que os he puesto antes o niñas, puesto o no puesto. Y luego la otra cosa es el anamnesi, que esto está en catalán, perdonad, pero es importante que vosotros, el día de la consulta, hagáis una exploración, preguntas para averiguar pues, cosas como, bueno, esto lo tendréis fácil, la edad, las contraindicaciones y las posibles condiciones de riesgo de esos niños y niñas. Y es súper importante que se tenga en cuenta estos dos aspectos para poder determinar a partir de ahí qué lleva este niño o niña administrado y a partir de ahí poder tomar las decisiones. ¿Qué herramientas tenemos? Pues yo aquí os he puesto un par, ¿de acuerdo? En principio, es importante tener en cuenta las coberturas en los países de origen, tener en cuenta que la COVID ha hecho mucho daño a las coberturas de vacunación y nos han caído. No sé si habéis leído los últimos informes de UNICEF y de la OMS, pero la verdad es que es importante que esto lo tengáis en cuenta a partir de ahora, porque no es lo mismo un niño de 4 o 5 años que se desplaza ahora que un niño que tiene 1 año que se desplaza ahora, porque a lo mejor ha tenido más problemas para acceder a las vacunas y es importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis otro enlace que es de lo mismo, pero donde podéis ver las coberturas de estos países de origen. Son 2 páginas web oficiales, por lo tanto son fuentes de información fiables, las podéis consultar, es la OMS, no son fake news, las podéis consultar. Y luego otra cosa que genera mucha controversia es que en principio hay que considerar aquellas vacunas que estén documentadas, porque en alguna ocasión nos han llegado calendarios. ¿Quién no ha recibido de vosotros un calendario perfecto? ¿Qué significa un calendario perfecto? Que algo voy a poner en duda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aunque esté documentada, revisarlo, ¿de acuerdo? Porque es importante que reviséis los datos, insisto, miraros estas 2 páginas porque son muy interesantes. Y otra cosa es que hay que tener en cuenta, si se ha realizado sobre todo en niños con ciertas condiciones de riesgo que hacen seguimiento, que se hacen serologías, revisar todos estos aspectos si tienen serologías hechas, si no. Y otro aspecto también es en los protocolos de vigilancia epidemiológica, que ya sabéis que hay los protocolos, que no voy a entrar porque no es tema de hoy, pero sí que es importante que se sigan los protocolos cuando vienen estos niños, sobre todo migrantes,
a la hora de hacer las serologías recomendadas. Insisto, hablamos de vacunas, no de serologías, por lo tanto, vamos a avanzar en este tema porque eso da para muchas otras cosas. Y luego esta página web que es muy interesante, hay varias, pero es importante porque a veces con una pequeña ayuda que podemos encontrar en San Google, ya sabéis que Google es mágico para ciertas cosas, esta es una página web que yo os he puesto, podéis consultar varias, donde se encuentran las traducciones a diferentes idiomas de ciertas enfermedades. Esto nos va a ayudar a veces a descifrar ese calendario indescifrable que muchas veces os habéis encontrado. Aquí también tenéis diferentes ayudas, a veces algún familiar os puede ayudar a hacer la traducción, si tienen hermanos mayores muchas veces de estos niños os pueden ayudar o algún familiar que se pueda desplazar a la consulta, pero esta he creído que os puede ayudar porque son aquellas vacunas más típicamente administradas en ciertos países y que os pueden ayudar un poco para seguirlo. Vale, tenemos qué tiene administrado este niño o niña, tenemos el calendario nuestro de vacunaciones y tenemos ahora un Tetris, un puzzle, como lo queráis llevar en la cabeza, porque hay que empezar a montar todas las recomendaciones y las pautas de vacunación y decidir qué vacunas hay que administrar a estos niños o niñas, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la premisa que nosotros tenemos que tener? Pues una muy clara, y es que tenemos que adaptar el calendario de esa persona lo más rápidamente posible al calendario de vacunaciones vigente en Cataluña, o si sois de otras comunidades, a vuestra comunidad, ¿de acuerdo? Ese es nuestro objetivo, intentar montar este puzzle de manera que en el mínimo tiempo posible nosotros lleguemos a alcanzar las recomendaciones por edad de ese niño o niña, ¿de acuerdo? Y una vez lleguemos a la edad cronológica de ese niño o niña con todas las vacunas puestas que debería llevar, pues entonces ya podemos seguir y continuar con el calendario de vacunaciones. Pero ese debe ser nuestro objetivo prioritario. Tiempo mínimo y conseguir las recomendaciones de nuestro calendario de vacunaciones. Y ya he dicho que muchas veces lo que hay que hacer es negociar. No va a llevar todas las vacunas, pero sí otro aspecto que hay que tener en cuenta es que nuestra obligación como personal sanitario, obligación, y lo digo como obligación, es recomendar todas las vacunas según las recomendaciones oficiales. Ahí me pongo el sombrero de autoridad sanitaria que tenemos en nuestro calendario de vacunaciones, ¿de acuerdo? Nuestra obligación es esa, conseguir dar la información suficiente para que los padres informados y madres tomen las decisiones que ellos deban de tomar porque tienen todo el derecho a hacerlo, pero insistiendo en ese aspecto. Vuestra misión es dar toda la información para que ellos tomen decisiones informadas de la mejor manera posible. No se obliga a nadie, ya lo hemos dicho y en la anterior mesa también ha quedado demostrado, el calendario de vacunación es una recomendación oficial, por lo tanto, vuestra obligación es esa, informar. Y una vez se toman las decisiones, se consensúa sobre todo este calendario o las vacunas que se van a administrar con los padres y madres y empezamos a montar el puzzle. Estas son las tablas que os decía que podía haber puesto estas tablas y acabar mi presentación, pero creo que, insisto, es más importante hablar de otros aspectos que no de las tablas, que siempre las tendremos en alguna publicación, en este caso el manual de vacunas que tenéis online. Ya os aviso, antes de que alguien me lo pregunte, se está revisando, notaréis cambios durante los próximos meses, porque la verdad es que el cambio que hemos tenido en este último año en vacunas y en recomendaciones ha sido abismal respecto a los cambios que habíamos tenido en ediciones anteriores. Por lo tanto, estamos revisando todos los capítulos, pero este sigue siendo válido. Por lo tanto, estas tablas siguen siendo válidas y encontraréis las tablas para niños y niñas menores de 7 años y entre 7 y 18 años. ¿De acuerdo? Estas son las recomendaciones y aquí lo tenéis todo. ¿Y cuáles son las fuentes o los ítems que tenemos que tener en cuenta de entrada para estas tablas? Pues en principio varios aspectos. El primero es que hay que respetar siempre la edad mínima y el intervalo mínimo entre las dosis y la edad mínima de administración de esas vacunas. ¿De acuerdo? Eso lo primero. Como regla general veréis que los intervalos pueden variar entre las dosis y es súper importante
mirarlo y verificarlo, ¿vale? En primovacunación, por ejemplo, puede variar entre 4 y 8 semanas y en las dosis booster habitualmente son unos 6 meses. Pero esto varía, por lo tanto, hay que revisarlo para cada uno de los antígenos, ¿de acuerdo? Otra cosa es que luego nosotros utilicemos vacunas combinadas para administrar estos antígenos, pero la fuente de entrada ha de ser por el antígeno, ¿de acuerdo? Y luego revisar las tablas bien revisadas antes de tomar cualquier decisión. Y luego esto os lo he puesto porque es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando vienen niños o niñas de otros países que han recibido vacunas o se les han administrado vacunas sin respetar estos intervalos de administración de edad mínima o de intervalo mínimo entre dosis. Como norma general, esto ha salido en muchas jornadas, llevamos años poniéndolo, pero sería que una dosis de vacuna administrada 5 o más días antes de la edad mínima se tiene que repetir, ¿de acuerdo? Si se ha puesto 4 o menos días, la tomamos como correcta. Y luego la otra cosa es que si son 4 o menos días antes del intervalo mínimo, es decir, entre primera y segunda dosis, por ejemplo, si son 4 o menos días, la tomamos como dosis. Si son más, hay que repetir la dosis. ¿Y cómo la repetiremos? ¿De acuerdo? Ahora lo veremos. Pero luego es importante esto tenerlo en cuenta, sobre todo revisad edades, fechas de nacimiento y luego también las fechas de administración. Ya os lo he dicho que nos podemos encontrar cosas, y la mayoría habéis levantado la mano, extrañas por no decir raras. Por lo tanto, es importante que esto se revise. Aquí os he hecho un pequeño esquema, pero viene a decir una cosa esta. Básicamente es eso, acordaros de la edad mínima de administración y del intervalo entre las diferentes dosis. ¿De acuerdo? Y luego, también, habéis dicho casi todos al principio, más de 2 dosis en una administración a veces nos cuesta. Les cuesta a los padres, no a los profesionales. Por lo tanto, la negociación la tenéis que hacer con los profesionales, aunque alguna vez pues, también puede costar a algún profesional, ¿de acuerdo? Nos hemos encontrado con ciertas situaciones, pero como norma general sabéis que también hay que respetar, no entraremos aquí, pero tenéis que respetar las normas de la vacunación. Si se pueden poner los antígenos, ya sabéis que en inactivados no solemos tener problemas y en atenuado e inactivado tampoco. Vigilamos con las atenuadas, pero ya sabéis que con los intervalos correctos, pues ya esto lo doy por sabido y por lo tanto tiramos para adelante. Pero es importante que nosotros podemos administrar, si en una visita pues nos tocan 3 o 4 vacunas a administrar, respetando básicamente la distancia entre una y otra, siempre que haya masa muscular para hacerlo, ¿vale? Porque otra cosa es esa, tenéis que revisar este aspecto y tengamos en cuenta la ficha técnica de los productos, vías de administración, etcétera. Y en el caso, porque esta pregunta nos la suelen hacer, vale, pero es que yo tengo muchas vacunas a poner, poco tiempo y no quieren poner más de 2 vacunas, pues en este caso ahí entra el criterio profesional. ¿Vuestro criterio profesional en qué se debe de basar? Pues primero, os he dicho al principio, si os acordáis, que el calendario de vacunas está pensado para poner las vacunas en el momento que toca antes de las exposiciones. Por lo tanto, una guía que tenéis para seguir a la hora de tomar decisiones, primero es el calendario de vacunaciones y la temporalidad que en él se establece. Y luego también algunas enfermedades o condiciones de riesgo que tenga el niño o niña a tener en cuenta para hacer esta priorización de dosis es importante, o si va a irse de viaje a algún otro país, etcétera, etcétera. Tenéis que tener en cuenta estas listas de prioridades y luego también la epidemiología de la zona. Aquí pues tenemos que tener en cuenta estas prioridades. Hoy me ha llegado la noticia, por ejemplo, no sé si sabéis, por ejemplo, en un país, en República Dominicana, creo, han detectado 4 casos de difteria. Pues bueno, si estuviéramos allí, ¿qué priorizaríamos? Pues la vacuna hexavalente, lógicamente, ¿de acuerdo? Aquí también la priorizamos, porque la vacuna hexavalente tiene otros antígenos que nos protegen contra enfermedades vitales en la infancia. Por lo tanto, esta es la pista que nos puede dar un poco la situación epidemiológica, el calendario de vacunaciones, condiciones de riesgo de estos niños y niñas, ¿de acuerdo? Y una vez tenemos este puzzle,
lo que es importante y la he querido poner aquí y acabo, y espero haber sido breve, clara y concisa, es que con la infancia no se juega y es importante tener en cuenta los objetivos 2030 de no dejar a nadie atrás. Por lo tanto, las vacunas, que sepáis que están en esta estrategia, son una parte súper importante de esta estrategia y es importante no perderla de vista, porque sí que es cierto que nos encontramos ante muchas situaciones y cada vez más van a aparecer más productos al mercado. Ya veis que no digo vacunas, digo productos, porque ya ha quedado claro que es el calendario de inmunizaciones, no de vacunaciones, y que es importante garantizar la inmunización de estos niños y niñas y no dejar a nadie atrás, venga de donde venga, tenga la procedencia que tenga. De hecho, el calendario es una fuente de equilibrio también de coberturas vacunales y de acceso a las vacunas, y es una forma equitativa de acceder a las medidas preventivas, como en este caso de salud pública, la vacunación de niños y niñas, y creo que todos aquí lo tenemos muy claro. Muchas gracias. Yo quería preguntar al doctor Valentí Pineda si estamos en el buen camino para que las diferencias entre el calendario de la AEP y el calendario de la sociedad, el calendario del Ministerio, sean cada vez menores. Sí, bueno, sí, yo creo que sí. La prueba ha estado este año, 22-23. Bueno, nosotros ya en Cataluña desde el 22. Y yo confío bastante en que, bueno, ya se va a hablar en los próximos meses probablemente sobre la prevención de VRS. Yo creo que será posible. Y casi que nos quedaría solo rotavirus. Rotavirus yo creo que hubiera entrado si no hubiera aparecido Nirsevimab, pero es la que le tocaba por un número de casos, pero han salido tantas cosas y han salido tantos que probablemente se va a dejar alguna vacuna, es obvio, pero yo creo que sí, cada vez nos entendemos más y cada vez las consejerías y la interterritorial y la ponencia de vacunas es más sensible a lo que opinamos pediatras y enfermeras pediátricas. O sea que yo he visto un gran cambio entre ahora y hace unos años, un cambio muy importante, gente distinta. Y ya no hablo más. Y después también a la doctora Montse Martínez, un aspecto práctico. Por ejemplo, en un niño de 1 año al que hagamos conseguido convencer de poner algunas vacunas a las que antes se hubiese negado los padres, ¿cuáles priorizaría? Pues bueno, lo he comentado antes en la reunión. Primero aclarar que no soy doctora, soy enfermera, pero a mucha honra. Por lo tanto, yo creo que hay que decirlo. Todavía no soy doctora, pero todo llegará, ya os lo aseguro. En este caso, pues lo he comentado. Aquí lo que es importante es conseguir en el mínimo tiempo posible llegar a lo que sería el calendario de vacunaciones de la comunidad, en este caso el nuestro, teniendo en cuenta pues las vacunas disponibles, que muchas veces cuesta también, porque vienen padres aceptando ciertos antígenos para los cuales no tenemos vacunas solas. Por lo tanto, ahí llega más el trabajo de negociar vuestro con los padres y madres. Pero para mí lo importante es lo que comentaba. Primero, tener en cuenta la epidemiología, las condiciones de riesgo de ese niño o niña, es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego, pues el calendario de vacunaciones, que nos tiene que ir guiando un poco qué vacunas tendremos que poner y no, y los tiempos. Si alguien en la sala quiere hacer alguna pregunta más. Hola, bona tarda. Aquesta és una pregunta pel Valentí Pineda. Em crida l'atenció que normalment el calendari de la Societat Espanyola de Pediatria és un calendari de màxims. Per quina raó, per sota dels 12 mesos, no proposa com a alternativa a la meningitis C trivalent? A veure, si m'hagués fet aquesta pregunta abans del Covid, et diria que per cap raó hi s'hauria de fer, perquè va haver-hi una pujada espectacular d'UY a totes les edats, no al primer any de vida com passa amb meningo B, però estaven com bastant expectants que el meningo UY ens pogués donar molts problemes. Però actualment ja han ensenyat les gràfiques de meningo, hi ha meningo B, tocava, meningo WY
no apareix. Els anglesos, que són els reis de la vacunació de meningo, han tret la vacuna meningocòcica als nens, als lactants. Diuen que amb la meningo B ja ho cobreixen tot. I els anglesos, jo no diré que ho facin bé, però són coses a tenir molt en compte. I després canviar una dosis al primer any de vida de meningo C per dues, de tetravalents, jo crec que ara no toca, no sé, jo no soc el portaveu del Comitè de Vacunes de l'AEP, però és una cosa que probablement algun dia discutirem. Quan arribi a les pautes de 1+1+1, que serà 2, 12 i 12, 2 mesos, 12 mesos i 12 anys, ens ho plantejarem, però hem de veure molt l'W què està passant, perquè heu vist que s'han duplicat, nosaltres tenim dades, el Marís ha ensenyat dades fins a la setmana 52, ja tenim dades fins a la setmana 4 del RENAVE, de l'ISTI, del Carlos III de Madrid, i el B està com més del doble que la temporada passada, i l'W segueix sense aparèixer. Igual ho decidim, però per ara encara no. Gràcies.